Buenas tardes, señor presidente y demás honorables concejales. Cardona John Jairo. Presente. Díaz Juan Mauricio. Presente. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Presente. Flores López Manuel Fernando. Presente. Gallego Mejía Eduardo. Presente. González Gómez Hernández. Presente. Mesa Arango César Augusto. Osorio Echeverría Jairo. Presente. Pérez Guadalajara. Presente. Rosero Moreno Tidio. Don Sergio Darío. Presente. Vanegas Herrera Robinson. Presente. Vanegas Rivas Carlos Eduardo. Presente. Villa Raven José Alexander. Presente. Señor presidente, hay 13 concejales presentes, por lo cual hay coro decisorio y delegatorio para la sesión de la tarde de hoy. Hace entrada al recinto el honorable concejal César Mesa. Existiendo coro decisorio y deliberatorio, y siendo las 2:22 de la tarde, damos inicio a la sesión del día de hoy. No sin antes, obviamente, un cordialísimo saludo al vicepresidente segundo, Darío González, al secretario de la Corporación, Nelson Augusto Muñoz, a todos los honorables corporados presentes, a la gente de logística, Karen de comunicaciones, a otra Karen Restrepo y apoyo a la abogada Joana Madrid, al doctor Walter, exsecretario del municipio, al candidato al consejo por el partido Maíz ISCO del honorable concejal Fernando González, a todos los demás personas que hoy hacen asiento en este recinto. Señor secretario, por favor, lectura del orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, himno de la República de Colombia. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, segundo debate y votación plenaria del proyecto de acuerdo 005 del 2015. Quinto, por orden del señor presidente del Consejo Municipal, Luis Alberto Díaz Hernández. Sexto, palabras por los delegados del señor alcalde, los de las sesiones del Consejo. Y séptimo, himno del municipio de Copacabana. Leído el orden del día, lo pongo a consideración de los corporados. Anuncio que lo voy a cerrar. Queda cerrado. Los corporados que estén por la afirmativa levantar el brazo. Hay 14 votos por el orden del día, señor presidente. En consecuencia, es aprobado el orden del día por todos los corporados presentes. Desde continuidad a la lectura del mismo, señor secretario. Segundo, himno de la República de Colombia. Oh, gloria y majestad, oh,
Continúe con el orden del día, señor secretario. 4. Segundo debate y votación en plenaria del proyecto de acuerdo 005 del 2015. Señor secretario, ¿quién pasará lectura al informe de ponencia? Informe de ponencia para el segundo debate. Copacabana, 12 de septiembre del 2015. Señor Luis Díaz Hernández, presidente. Señores honorables concejales. Referencia, informe de ponencia para el segundo debate y proyecto de acuerdos 005 del 2015. Honorables concejales. Como presidente de la Comisión Segunda, presento ante ustedes informe de ponencia para cumplir trámite del segundo debate en plenaria de acuerdo número 005, por medio del cual se crea el Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres del municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones, presentado por el señor alcalde municipal. En esta oportunidad, someto a consideración de la plenaria del honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 005 del 2015, por medio del cual se crea el Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres del municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones. Proposición. Teniendo presente las consideraciones vertidas en el primer informe de ponencia para el primer debate y haciendo un estudio minucioso y detallado con fundamento en el acuerdo 046 del 17 de diciembre de 1996 y la ley 1523 del 2012, se realizaron las siguientes modificaciones. Proyecto de acuerdo 005 del 2015. Se modifica el título, por medio del cual se crea el Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres del municipio de Copacabana y se dictan otras disposiciones. Quedando de la siguiente manera, por medio del cual se modifica el acuerdo 046 del 17 de diciembre de 1996. Se modifica el proyecto de acuerdo 005 del 2015 en su artículo primero. Creación. Créase el Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres del municipio de Copacabana con autonomía técnica y financiera. Por el precepto normativo, modifíquese el Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres del municipio de Copacabana. Se cambia el artículo 4, recursos del fondo. Los recursos del Fondo Municipal para la gestión del riesgo de desastres estarán sujetos a las aportaciones que para efectos se asignen en el presupuesto general del municipio, sujeto al marco fiscal de medio plazo, quedando de la siguiente manera. Artículo 4. Recursos del fondo. Destínese para este fondo una suma anual no inferior al 1% de los ingresos corrientes libre de destinación de los fondos de la administración municipal. El proyecto de acuerdo 005 del 2015 queda de la siguiente manera. Por medio del cual se modifica el acuerdo 046 del 17 de diciembre de 1996. El Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades legales, constitucionales y con observancia especialmente en las conferencias por los artículos 313, 338 de la Constitución Política, los artículos 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, y los artículos 2, 92 y 93 del Decreto 1333 de 1986, la Ley 1523 del 2012 y demás normas afines y complementarias, acuerdan. Artículo primero. Modifíquese el Fondo Municipal para la gestión de riesgos y desastres del municipio de Copacabana. Artículo segundo. Naturaleza del fondo. El Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres es una cuenta especial del presupuesto del municipio de Copacabana
cambio, un manejo contable presupuestal independiente y exclusivo dentro del presupuesto del municipio, que permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente. Artículo tercero, objetivo. El objetivo del Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencia y desastre es el de facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de los procesos de conocimientos y reducción del riesgo de desastres, así como la contabilización y el control de los recursos para financiar el direccionamiento de las políticas de gestión del riesgo de desastre. Artículo 4. Recursos del fondo. Una suma anual no inferior al 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación de los fondos de la administración municipal. Artículo 5. Destinación de los recursos. El destino de los recursos será para financiar los proyectos y actividades tendientes a mejorar el conocimiento, prevención y mitigación del riesgo, así como también la atención integral de los desastres en el momento que se presenten en el municipio. Artículo 6. Administración y ordenación del gasto. La administración y ordenación del gasto del Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres de Copacabana corresponde al alcalde municipal o quien éste delegue de acuerdo con la ley. Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de sus acciones. Se someterá de plenaria el voto positivo del presente proyecto de acuerdo. Atentamente, Benjamín Darío Colón Celis, honorable concejal presidente, Luis Alberto Díaz Hernández, honorable concejal, Aníbal Díaz Montaña, honorable concejal, César Augusto Mesa Lago, honorable concejal, Don Jairo Calderón Gil, honorable concejal. Le digo la presencia, señor presidente. Robinson Parejas, César Mesa. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial para usted y toda su mesa directiva, a nuestro secretario, a todos los concejales, al hijo del médico, a Wagner, a los asistentes del consejo, todo el equipo interdisciplinario, las personas que nos tienen en la web. La verdad, señor secretario, yo no entendí el proyecto de acuerdo. O sea, no sé si fue que no lo entendí en medio de la lectura, el informe de ponencia, no sé si fue que no lo entendí. Había unos pasos que le puse toda la atención y no lo entendí. A mí me gustaría que repitiera el punto 5, el artículo 5, porque ahí dice algo que yo no veo, pues la verdad no lo entendí, señor presidente. Yo creo que a mí me gustaría que de pronto usted, no sé, decretara un receso, de que lo tuviéramos, que cada uno lo leyera. Yo no lo conozco. Enseguida nos van a presentar el acuerdo y no lo puedo conocer. Entonces es por lo menos para pegar una lectura y que me quede bien claro, porque de acuerdo al informe de ponencia, el artículo 5 no iría ahí, pues fue lo que entendí. Entonces no es más eso, sino que hay un poquito más de claridad al proyecto de acuerdo, señor presidente. No hay más, muchas gracias. A usted lo concejal. Escuchemos a los concejales y enseguida tomamos la decisión. Yo con los concejales estamos. Muchas gracias, señor presidente, por el saludo, la mesa directiva, al secretario, a Valga Saliente, a todos los asistentes el día de hoy. El informe de ponencia, creo que todos los presentamos en la comisión segunda y los ponentes nos miramos cuando escuchamos al principio, no el 1.5 sino el 1. Quiero saber si al principio, por ahí un artículo habla de los recursos de libre destinación, no es una cifra ni inferior al 1.5, pero al principio también habla, no sé en qué artículos y eso, en qué partes en el preámbulo
del 1 no inferior al 1%. Entonces quiero saber si es que hay un error o es que así quedó el proyecto de acuerdo, porque en la comisión segunda por 4 votos quedó aprobado que era el 1.5, no el 1 ni el 0.5. Al principio es el 1.5. Quisiera que, bueno, entonces hay un error para que por favor lo corrijamos. Importante tener esto. Y lo otro que sugiero, no estoy como tan de acuerdo con un receso, sino más bien una lectura del acuerdo, que ya la vamos a tener con mucho espacio, con mucho detenimiento, para que cada uno de nosotros lo analicemos muy bien, y sugiero que tomemos nota con lo que no estamos de acuerdo. Para eso estamos hoy en el debate del proyecto de acuerdo. Entonces, ojalá se lo tuvieran impreso para hacerle seguimiento, tener aquí, por ejemplo, el acuerdo ya impreso para nosotros poder empezar a leerlo y hacerle seguimiento. Muchas gracias. O sea, esto hay que votarlo artículo por artículo del bloque. Ahí está. Entonces, podría hacer artículo por artículo. Y se puede aprobar artículo por artículo. Y así se puede aprobar el informe de ponencia, si queda ya bien redactado el primer presidente del acuerdo. Con base en el acuerdo, pues. Voy a leer la proposición que había y cómo quedaba. Escuchemos a uno de los partidos. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a los miembros de directiva, a los concejales de la campaña. Señor presidente, yo creo que la proposición que hace el concejal César David Robinson es válida. Es mejor que se lea artículo por artículo y hagamos el análisis, porque a mí también me quedaron algunas dudas. Entonces, qué bueno que para que quedamos en algo concreto y todos quedemos satisfechos, leamos artículo por artículo y que sea así. Listo, gracias. Tiene 7 artículos. Señor secretario, enseguida vamos a entrar a la lectura del articulado. Yo quisiera que me determinara entonces la proposición de la ponencia, el informe de ponencia, para someterlo a votación, y así le va mandando el cuerpo al proyecto de acuerdo. ¿Les parece bien? Estamos en el informe de ponencia. ¿Cuál es la proposición con que termina el informe de ponencia? Y punto seguido entramos a lectura del articulado. Ahí es donde vamos a ver. Siempre así le vamos dando cuerpo al proyecto de acuerdo. Yo quiero hablar con la Gracias, señor presidente. Sí, básicamente eso para probar lo que usted señaló. En este momento, pues, podemos, a los que les parezca, votar el informe de ponencia que es darle trámite básicamente este proyecto de acuerdo. Yo creo que lo que más nos preocupa y hemos manifestado ya varios diputados es el tema del porcentaje que se está estableciendo y lo que genera confusión. Entonces, como lo dice el secretario, no hay ningún problema que se vote el informe de ponencia para poder dar trámite, y ya apenas vayamos votando artículo por artículo, ya se ha habido que va haciendo las proposiciones para las modificaciones del mismo. Gracias, señor presidente. Entonces, va a participar antes de la aprobación de siempre de la. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para la mesa directiva, a los honorables concejales, a todo el equipo administrativo del honorable Consejo Municipal. A Dios gracias, muy nutrido, a los hijos, las hermosas hijas de las personas que laboran al interior del Consejo Municipal, al candidato al Consejo Municipal por el país, Felipe González Bienvenido, a Pablo de Trancura, al infaltable Lleras, la doctora Giovanna, entre otras personas que nos acompañan, la expresidenta del honorable Consejo Municipal, la doctora Blanca Benítez, bienvenida a la corporación, la señora esposa del honorable concejal César Augusto Mesa, Laura, a Mateo, su hermano, y demás personas que nos acompañan en las barras. Señor presidente, la verdad es que me ha parecido un ejercicio bien interesante que se ha venido dando en el Consejo con relación a
a este importante proyecto. Este es un proyecto que representa muchísimas cosas para los organismos, especialmente para los organismos de socorro del municipio de Copacabana, hablando de bomberos, defensa civil, entre otros. Yo quiero que centremos la atención en algo que siento que no lo hemos dimensionado de esa manera. Hace un momento hice algunas consultas en relación al tema del fondo y quedé muy pensativo, muy preocupado con algo, y es la persona que me asesoró en relación a esta materia dice: el Consejo Municipal cometería un error si establece un porcentaje en el fondo. Y le pregunté: ¿pero por qué? Y me dice: porque el fondo va con cargo a los ingresos corrientes de libre destinación del municipio de Copacabana y el porcentaje que establece la ley del 1.5% para el Consejo y del 2.2% para la personería se vería afectado. Es decir, nosotros le asignamos un porcentaje a este fondo y el presupuesto del Consejo Municipal disminuye y el de la personería. Ese es un tema que tenemos que entrar a analizar. Yo creería que es por esa es tal vez la razón por la cual desde la administración municipal no se le asignó un porcentaje al fondo. Le pedí asesoría a una persona muy experta en manejo de presupuesto, jefe de impuestos de uno de los municipios de la área metropolitana, municipio de casi 180.000 habitantes. Entonces me gustaría que analizáramos el tema desde ahí y no lo miráramos de cualquier manera, porque esas decisiones terminan generando una afectación estructural no solamente en las arcas municipales, sino en el presupuesto del Consejo Municipal, que lamento profundamente que usted, señor presidente, actual le haya tenido que bailar como diría por ahí una más fea con el tema del presupuesto. ¿Ves? Tanto para la personería como para el presupuesto del Consejo podría haberse afectado, además no podría, se vería sustancialmente afectado con tocar esos ingresos corrientes de libre destinación del municipio de Copacabana. Esa es una humilde apreciación. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Honorable concejal Jaime. Muy buenas tardes, señor presidente, mesa directiva, honorables concejales, la expresidenta Blanca Cruz, Márquez, la comunidad que nos acompaña el día de hoy, funcionarios del Consejo. No sé hasta qué punto afectará los ingresos del Consejo de la Personería, porque es que aquí no estamos excluyendo ese porcentaje del presupuesto, aquí no lo estamos separando del presupuesto. Si los ingresos corrientes, dicen cualquier cifra, son 20.000 millones de pesos, de sobre 20.000 millones de pesos se va a calcular un porcentaje de ley del Consejo Municipal. De los 20.000 se va a dar un porcentaje para este tipo de rubro, pero en ningún momento se va a excluir este valor para los ingresos del Consejo de la Personería. Yo considero que no lo va a afectar, porque es que igualmente estamos tomando un porcentaje total sobre los 20.000 millones de ingresos corrientes del municipio de Copacabana. Entonces yo creo, en mi humilde apreciación, que no afectaría ni los ingresos de la personería ni los ingresos del Consejo Municipal, porque es que no lo está excluyendo. Simplemente es el porcentaje total y aplique los porcentajes que le competen a cada ítem o a cada rubro del presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Escuchemos al concejal también. Gracias, señor presidente. Qué pena que ahorita me haya saludado. Un saludo cordial a usted, a todos los honorables concejales y demás personas que nos acompañan en las barras. Yo también comparto la apreciación que hace el concejal Jaime Casola, porque los porcentajes como están establecidos correctos ya están, y básicamente es aplicarlos como se dice. Es lo que a mí me parece delicado en este proyecto, que acuerdo de establecer un porcentaje tan elevado como el que mencionaba del 1.5%, es golpear esos recursos de ingresos. La posibilidad de que ese 1% o 1.5% se inviertan en otros temas más sensibles de la comunidad, de la administración, a los cuales la administración debe de llegar. Estamos hablando
375 millones más o menos. Y esos 375.000 millones para mandarlos a un fondo que mencioné en las anteriores sesiones para tener un ahorro, para precaver algún desastre natural, también lo que tiene que ver con peligros de ahorro, que es una actividad que se refiere también en prevención como parálitica, lo que está en el texto original, es castigar mucho la posibilidad que tiene la administración de invertir en otros aspectos importantes. 375 millones o 300 millones es una cifra muy significativa como para tenerla en un fondo que básicamente es un fondo de imprevisto, y con lo cual se estaría limitando la posibilidad que tiene la administración de invertir en otros sectores más sensibles. Muchas gracias, presidente. Concejal Maneras tiene razón al decir que fuimos afectados en el presupuesto. La administración, le hemos dicho, parece que hizo una aplicación de su algoritmo matemático desfasada. Pero lo que sí es cierto, y hay que reservar, es que ya estos impuestos vienen facultados por ley 617. Yo creo que no afectaría ni al Consejo ni a la personería, porque el porcentaje ya está establecido en todos los ingresos de libre destinación. Lo mismo haría el alcalde si se crease este fondo. ¿Qué va a pasar? Que esa cifra sí me parece bastante elevada y me disminuiría la facultad de trasladarse a realizar acciones del programa central de desarrollo a futuro. Ahí es donde se centra la atención. Además, el alcalde tiene la facultad de otorgarlo o no, si el Consejo bien considera que debe aprobar este porcentaje que se está proponiendo. Y en todo lo hablo con Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, la mesa directiva, los honorables compañeros del Consejo, las personas del Consejo Municipal que elaboraron como contratistas, al doctor Felipe, a Wagner, a mi hijo Felipe González y a las personas que nos acompañan en el sitio. Señor presidente, con base en toda esta discusión, yo quiero recordar cuando es una X plata de destinación específica y como va a ser un fondo, lo va a ir a para vigencias futuras. Entonces este fondo, ojalá en Copacabana no pase nada. En un año vamos a tener 375 millones como lo aporta el concejal Javier Díaz. ¿Esa plata en la vigencia futura se quedaría quieta o qué se hace con estos dineros? Porque va a llegar un momento que vamos, como se ha aprobado, 4 años, 6 años, 8 años, 10 años, y si el fondo no se ha movido, vamos a tener una supermillonaria fortuna ahí quieta. Entonces yo pregunto, ¿qué pasará con esto cada año para la vigencia correspondiente? Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, nuevamente. Afortunadamente, pues, desde el principio dije que el proyecto de acuerdo estaba cojo, que venía cojo. Vemos la importancia de que haya venido o no haya venido el comité de riesgo al consejo. Vemos la importancia de que haya venido o no haya venido la contadora o el asesor financiero del municipio. Hoy se crea una duda más, si no se le da entonces el punto 5 o el punto 1 o el 1.5. Bien, entonces uno se queda con la duda, señor presidente. Entonces yo le propongo a usted, señor presidente, entonces que sigamos con el trámite positivo o negativo del informe de ponencia y enseguida el articulado del proyecto de acuerdo positivo o negativo. Desde el principio, cuando nombré el acuerdo 047 del 96,
ya está estipulado todo el acuerdo. Dentro del informe de ponencia yo no veo de que hace inexequible el artículo tal, simplemente modifíquese el artículo 1, 5 y tal. Y enseguida entonces nos van a presentar, por lo que yo veo, 6 artículos del nuevo acuerdo, del proyecto de acuerdo, donde nos establece entonces si el comité o el fondo, quién es el representante legal y quién es el causante del manejo de esa comité. ¿Sí? Entonces, ahí se la dejo, honorables concejales. Ahí está el informe de ponencia, positivo, negativo y el articulado enseguida. No es más, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, nuevamente. Aquí nos tiene que quedar muy claro que el representante legal es el alcalde. Maneje la cifra por donde lo maneje, es presupuesto municipal, y el ordenador del gasto se llama alcalde. ¿Que él puede delegar? Sí, pero el responsable, el representante legal, es el alcalde. A mí me queda una inquietud, señor secretario, cuando un artículo lee o menciona que es para prevención de desastres. Yo no estaría de acuerdo con prevención, porque es que si no todo lo vamos a manejar como prevención. Entonces, y como sabemos, los desastres ya se han hecho ocurrido, porque entonces si no va a ser prácticamente de decisiones del alcalde. Para esto es desastre y para esto no, eso tiene que quedar muy claro, porque hay otras actuaciones donde se debe manejar todo lo que es prevención de este tipo de cosas. No sé hasta qué punto sería viable en ese sentido. Entonces, todo sería promoción y prevención. No sé, ahí queda la inquietud en el sentido del proyecto de acuerdo, porque entonces si no el alcalde va a tomar a libre albedrío cualquier situación como desastre. No, yo considero que es el desastre como tal. Muchas gracias, señor presidente. Estamos todavía en la aprobación del informe de ponencia. Bueno, lo que pasa es que, vamos a votar el informe de ponencia, pero como ya estamos colocando varias dudas sobre la mesa, sigamos colocándola. Es decir, por ejemplo, el tema del acuerdo 046. El acuerdo 046 era muy claro en aquel entonces, con la ley de entonces, era claro decir que tenía un director o un coordinador, también era claro decir que tenía una personalidad jurídica. Ahí sí cabe el término que escuché en estos días de algunos de los concejales, que era una mini administración o una coadministración. Pero que este proyecto de acuerdo ya no trae ni una persona jurídica ni una persona que coordine o que esté ahí presente ni una junta. Eso se le abona entonces a este proyecto de acuerdo. Lo otro que aún después de tanto solicitarlo no me queda claro es también saber en ese artículo 5 que tendremos que analizarlo mucho ahorita en la aprobación de eso. ¿Eso es un fondo solamente para tener una reserva para atender los desastres, o de aquí también vamos a sacar la contratación que le damos a los bomberos, a la Junta de Acción Común, a la Junta de Defensa Civil, al tema de la Cruz Roja, los grupos, esos grupos? Entonces, porque es que una cosa entendí, por ejemplo, al principio, y por aquí está el secretario de gobierno, lo entendí ese día de esa forma, y al día de hoy veo que no es así. Y si en este artículo 5 estamos hablando de proyectos, que especifique perfectamente que sean proyectos para la atención y prevención de desastres. Pienso que hizo mucha falta la presencia de la doctora Eunice aquí. Estoy totalmente seguro que los concejales hoy vamos a votar un acuerdo. Y no solamente soy yo, miren lo que está pasando, un acuerdo con muchas dudas. Muchas dudas está este acuerdo frente al qué es lo que va a pasar con este acuerdo. Entonces, yo por ejemplo estoy
honorables concejales, la concejala Blanca Luego, a Giovanna Palmer, al hijo del médico, con el saludo a todos los presentes. Yo solo me queda la duda es, desde un principio, como manifestaban los concejales, que no sabíamos, hablaban del 1.5 y siempre hablaban del 1, y hoy, en este momento, se me ocurre que del acuerdo, acuerdo 046, señor secretario, está estipulado que el 1.5%, 0.5%. Y yo pregunto, ¿ha afectado en algún momento el presupuesto del Consejo o la personalidad? Para nada. Entonces, si desde aquella fecha, me disculpa el secretario, ¿desde qué fecha está el acuerdo 046? ¿Desde qué fecha está el 046? 17 de diciembre de 1996. Desde 1996 y para nada hemos sentido que se ha afectado para nada el presupuesto del Consejo y la personalidad. Entonces yo creo que si ahora se aprobamos pues el 1.5%, que de pronto tenga tendencia a que lo bajemos es una cosa, pero para nada afectaría entonces el presupuesto del Consejo y la personalidad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Estamos en una discusión bastante interesante, pero recuerde que este proyecto de acuerdo va a ser enviado a la aprobación del alcalde y tiene toda la facultad para objetarlo de acuerdo en su sabiduría de las cifras y cómo se puede mover el presupuesto. Pero me parece pertinente la observación extra que me hace César Mesa de que escuchemos al secretario del gobierno que tiene muy claras las posiciones frente a estos porcentajes de la creación de este fondo. Secretario, bien puede, tiene usted el uso de la palabra para responder esta inquietud. Señor presidente, buenas tardes. Saludo especial para todos los concejales presentes, especialmente la mesa directiva, el señor secretario general del Consejo, personal de logística del Consejo Municipal, la Carlos Arango, concejala y expresidenta del Consejo Municipal, las personas que se encuentran presentes en el recinto y quien nos va a ver posteriormente en las redes sociales del Consejo Municipal. Señor presidente, en dos o tres palabras que logré intercambiar hace segundos con el honorable concejal César Mesa, noto que no hay claridad con respecto a los alcances y el manejo del fondo. En la exposición recién instalada las sesiones extraordinarias, yo tuve la oportunidad de acompañar a la corporación, establecimos cuáles eran los alcances del fondo y en ese momento estuvimos definiendo muchas situaciones. Yo le preguntaba al concejal César Mesa si el proyecto había sufrido alguna modificación. Manifestó, o le entendí que con respecto a ese tema específico no había modificación a cómo se pasó. Estamos hablando del artículo 5, me parece. Aquí tengo el proyecto en la mano, ustedes me corregirán. Mire, concejales, aquí estamos dispuestos a resolver las preguntas que ustedes presenten, siempre y cuando el señor presidente autorice que lo hagamos de esa manera. Ahorita, para hablar específicamente del artículo 5, que habla de la destinación de los recursos, secretario, está igual a como se presentó
en ese artículo, el quinto. El quinto dice que el destino de los recursos será para financiar los proyectos y actividades tendientes a mejorar el conocimiento, prevención y mitigación de riesgos y como también la atención integral de los desastres en el momento en que se presenten en el municipio. La atención de riesgos, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, cuyo coordinador es quien les habla, tiene varias dimensiones en los alcances del riesgo precisamente. Una es la prevención, otra es la mitigación, otra obviamente el conocimiento, y ese conocimiento se refiere específicamente a atención integral de los eventos que ocurren. Pero el riesgo, en esas dimensiones que acabo de mencionarles, no se trata solo de atender las contingencias que se presenten con él en el momento que ocurra un desastre. También está incluido en el plan de gestión del riesgo la mitigación, que es toda actividad tendiente a bajar el nivel de posibilidad de que se presente una emergencia, y también está la prevención, que incluye todo lo que ustedes quieran imaginarse. Eso incluye desde las campañas de sensibilización, desde el tema, pasando por el tema educativo, y obviamente una de las formas que nosotros hemos contemplado como de prevención y atención del riesgo ha sido el contrato número 200 del que les hablé en la primera exposición, que es el que se tiene para este asunto específico con el cuerpo voluntario del municipio de Copacabana. Yo en esa ocasión les había mencionado a los honorables concejales que la pretensión no era otra que dejar la plata de atención integral del riesgo en las dimensiones que hablamos, en las tres, separada en un rubro específico para ese tema, sin que tuviera que estar después el señor alcalde buscando de dónde hacer traslados de aquí para allá, de allá para acá, sino que estuviera establecido por la honorable corporación un rubro para toda la atención integral del riesgo, incluyendo obviamente, repito, la prevención y la mitigación. Hasta ahí, señor presidente, con respecto al punto quinto, usted sabe que lo que ustedes dispongan aquí está. Hay suficiente ilustración. Demos entonces trámite al proyecto de acuerdo, a la proposición del informe de ponencia. Yo creo que con esta discusión voy a anunciar cerrarla. Queda cerrada. Señor secretario, otro nominado. Cardona Guillermo Jairo. Pero señor presidente, yo quisiera saber entonces cómo quedó el porcentaje. No, yo le he explicado, estamos votando el informe de ponencia que se acaba de discutir. Sí, por eso, pero es que un porcentaje. La proposición con que termina. ¿Cómo? La proposición con que termina el informe de ponencia. Bueno, entonces queda con el 1.5. Hágame el favor, señor secretario, y lea de la proposición con que termina el informe de ponencia. Porque lo que sugiere a la plenaria el voto positivo del presente proyecto de acuerdo, informe de ponencia. Leída la proposición, entonces la vamos a votar. Señor secretario, voto nominal. Para aprobar el informe de ponencia. Cardona Guillermo Jairo. Positivo. Díaz María Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Positivo. Votó el concejal Aníbal Díaz. Flores López Manuel Fernández. Positivo. Gallego Mejía Osvaldo. Positivo. González Gómez Fernando. Positivo. Mesa Arango de Zaragoza. Positivo. Osorio Echeverría Jairo. Positivo. Pérez Guadalajara. Positivo. Rosero Moreno Didier. Todos
riesgos de emergencia y desastre del municipio de Copacabana. ¿Hay alguna discusión sobre el artículo primero? Bien, honorable concejal. No sé, señor presidente, si deberíamos de ampliar un poco el concepto de modifíquese, adicionándole modifíquese el acuerdo 046 de 1993, donde se creó el fondo también en su artículo primero para que tengamos más claridad. Muchas gracias. Léalo de nuevo, señor secretario. Con la proposición del honorable general César. Gracias, señor presidente. Ya se vamos a abordar artículo por artículo y vamos a hacer proposiciones para adicionar o retirar algo que ya se presentó por la Comisión de Ponentes, que esa fue una de las modificaciones. Se ha presentado otra honorable estudiante, debemos dar trámite a la proposición para modificar esos artículos que deben ya ser sometidos en plenario. O sea, no lo podemos modificar así, sino que ya tiene que hacerse una proposición, digamos, lo que usted menciona, concejal Mesa, de que se indique el acuerdo que se va a modificar de manera explícita. Tendremos que lanzarlo, tendremos que hacer la proposición y votarlo todo, ¿no? O sea, habría que votar dos veces, digamos así, dos veces, proposición para que se agregue eso a la proposición aditiva. Tirar la proposición para que se adicione, ya queda adicionada una proposición y ahí sí votar otra vez en plenario, o sea, casi que habría que votar dos veces. Volvamos a leer, señor concejal, el artículo. No, el artículo primero. ¿Cómo quedaría? Para ¿Cómo está y cómo quedaría con su proposición? No, es que, señor presidente, entiendo y entiendo mucho lo que dice el concejal James Díaz, estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que pasa es que no estoy haciendo una proposición, lo hago más en torno a plantear algo antes de hacer una proposición, es decir, coloco sobre la mesa si sería pertinente, en vez de tener el artículo primero como está, ampliar un poco más el concepto, porque es que vamos a modificar el proyecto de acuerdo 005 quedaría así, por medio del cual se modifica el acuerdo 046 del 17 de diciembre de 1990. Ese es el título del proyecto de acuerdo. Lo que pasa es que siempre se vota primero el articulado, después el preámbulo, después el título, ¿cierto? Como votamos la proposición del informe de ponencia y hay una aclaración casi que aditiva del concejal César Mesa a ese primer artículo, hay que ponerlo a consideración nominal de los corporados. Señor presidente, queda claro ya con lo que dice. Pero hay que agregar. No, queda claro con lo que dice el señor secretario, que ya está incluido la modificación del artículo 046. Lo que pasa es que lo decía aquí entre los compañeros, es que queda difícil, que bueno sería tener aquí la copia para poder hacer el seguimiento estricto, porque es que así, qué bueno sería eso, señor presidente, para tomar una buena decisión. Muchas gracias por el reflejo, señor presidente, que va a dar el receso. Votamos. Voto nominal, señor secretario. Pero vamos a votar el artículo primero. Cardonal y Jaime. Positivo. Díaz Manuel Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Osvaldo. Positivo. González López Hernández. Positivo. Mesa Arango
Pérez Rueda James. Positivo. Rosero Moreno Lidia. Torcelo Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera Robinson. Positivo. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Positivo. Villarreal Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 14 votos positivos por el artículo primero. En consecuencia, aprobado el artículo primero. Señor secretario, lectura del artículo 2. Artículo segundo. Naturaleza del fondo. El Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres es una cuenta especial del presupuesto del municipio de Copacabana sin personería jurídica para la administración y manejo de los recursos destinados a la gestión del riesgo de emergencias y desastres, separada de las demás rentas del municipio, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo dentro del presupuesto del municipio, que permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada puesto. Leído el artículo 2, que es la creación de la cuenta del fondo, lo pongo a consideración de los corporados. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado, señor secretario, voto nominal. Cardona Gilson Jaime. Positivo. Díaz José Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Eduardo. Positivo. González Gómez Fernando. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Positivo. Osorio Echeverri John Jairo. Positivo. Pérez Rueda James. Positivo. Rosero Moreno Lidia. Tobón Celo Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera Robinson. Positivo. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Positivo. Villarreal Alexander. Positivo. Señor presidente, 14 votos positivos por el artículo segundo. En consecuencia, aprobado el artículo segundo. De lectura el artículo 3, señor secretario. Artículo tercero. Objetivo. El objetivo del Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres es el de facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de los procesos de conocimientos y reducción del riesgo de desastres, así como la contabilización y el control de los recursos para financiar el direccionamiento de las políticas de gestión del riesgo de desastres. Leído el artículo 3, que no tiene sino como argumento el objetivo del fondo, lo pongo a consideración de los corporados. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado, señor secretario, voto nominal. Cardona Gilson Jairo. Positivo. Díaz Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Eduardo. Positivo. González Gómez Fernando. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Positivo. Osorio Echeverri John Jairo. Positivo. Pérez Rueda James. Positivo. Rosero Moreno Lidia. Tobón Celo Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera Robinson. Positivo. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Positivo. Villarreal Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 14 votos positivos por el artículo tercero. En consecuencia, aprobado el artículo 3, lectura el artículo 4, señor secretario. Artículo 4. Recursos del fondo. Una suma anual no inferior al 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación de los fondos de la administración municipal. Ponente de Jairo, seguido a Méndez. Gracias, señor presidente. De nuevo, un cordial saludo. Señor presidente, yo quisiera que, y es proposición
que se retomara la forma de ponencia de la comisión. Y yo como coordinador de ponentes solicito a esta proposición que se tome en cuenta como fue enviado el proyecto inicialmente por parte del ordenador del gasto del doctor Augusto. O sea, en este caso que no se debe porcentaje y se debe como fue mandado el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Manuel Díaz. Gracias, señor presidente. Pues el honorable concejal John Jairo, no sé, no lo tiró en términos de proposición. Sí, pues, yo quería manifestar lo mismo ahorita que estamos analizando la carpeta y una copia del 046 también. Y aunque yo inicialmente tenía una posición que era la que iba a esbozar, ahora veo que el 046 tampoco hablaba de ninguna cifra. Lo más del punto 5, no, pues sí de verdad no la vi, pero sí, pues yo estaba analizando los dos y pues la artículo, si me permite. Gracias, secretario, gracias por la comisión. Ahí está establecido el porcentaje del 0.5, que era lo que nosotros habíamos hablado anteriormente para que se mantuviera. ¿Qué me preocupa a mí ahora y hago la reflexión después de que el concejal John Jairo hace su intervención y hace la proposición? Que estamos en una administración saliente. Viene un nuevo alcalde, un nuevo administrador. Y me parece que colocar esa cifra en un porcentaje, más en un porcentaje tan elevado como el del 1.5 puede afectar, reitero, el desarrollo ya de un programa de gobierno, un plan de desarrollo, porque sería sesgar una cifra con la cual ya una administración eventualmente cuenta y retirarla del presupuesto de 25.000 millones, 375 millones corta mucho para inversión social, por ejemplo, con 375.000 millones que irían un fondo de prevención que, como le digo, puede que se utilice el primer año, pero puede que pasen 5 o 6 años sin que se utilice, entonces pueden ser 5 o 6 muros de contención que sean necesarios que se dejen sin hacer, por poner un ejemplo. En estos días yo también coadyuvo la proposición que hace el honorable concejal John Jairo sobre de que no se coloque cifra, de que no se coloque porcentaje a este fondo, o sea, que el porcentaje no esté establecido en lo que tiene que ver con la asignación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Aldo Valeria. César Mesa. John Jairo Quiroz. Muchas gracias, señor presidente. No, yo quiero nuevamente dejarle presente el planteamiento que dice ahorita en relación a establecer una cifra del 1.5%. Pero pienso que se hace necesario hacer un análisis mucho más tranquilo y detallado cuando se trata de la aprobación de proyectos de acuerdo. Porque ahora, cuando se le dio el respectivo trámite al informe de ponencia, en el trámite del informe de ponencia, los honorables concejales que le dieron su voto positivo al informe de ponencia, el informe de ponencia muy bien habla del 1.5%, ¿cierto? Entonces, no podemos olvidarnos de la coherencia que debe existir en lo que se aprobó en un informe de ponencia que ya aprobaron 13 honorables concejales, donde se dice que el 1.5%, el artículo 4, están hablando del informe de ponencia, el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación, y ya cuando se llega al artículo se hacen otro tipo de planteamientos. Yo sigo insistiendo en la necesidad que se tiene que se haga un análisis detallado y minucioso en el momento que se le da trámite un proyecto de acuerdo, porque se generan
incongruencias, disparidades, y el ciudadano no termina entendiendo realmente qué fue lo que aprobó y no aprobó el Consejo. Entonces, si se le declara en el informe de ponencia, se aprueba el informe de ponencia hablando del 1.5% y después se prende el artículo 4 y se escuchan otras posturas, se hace un poco más difícil, diría yo, para el ciudadano poder interpretar escenarios de esa naturaleza. Yo sigo insistiendo, honorables concejales, sigo insistiendo que establecer el porcentaje no es una competencia del Consejo Municipal. El fondo, por eso, la administración lo presenta en las circunstancias que lo presenta, sin asignarle un porcentaje en particular, porque la ley no establece ni mínimos ni máximos, ni, es más, no aparece la palabra podrá, que es lo que a uno más le permitiría moverse en el escenario. No existe la palabra podrá siquiera. Entonces, ahí es donde yo digo que genera una profunda preocupación que el Consejo se da la tarea de establecer un porcentaje cuando la ley no le ha permitido poder hacerlo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Les recuerdo a los concejales y al honorable concejal Carlos Vanega que lo que se aprobó en la proposición del informe fue darle trámite a ese proyecto de acuerdo. En este momento estamos en la aprobación del articulado de uno por uno, de los artículos que estamos haciendo. Hay sobre la mesa una proposición del honorable concejal don Jairo Osorio de que no se tenga en cuenta ese porcentaje y que fue ratificada por James Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Posterior a la intervención de los concejales, pues obviamente le vamos a dar votación a esta proposición. Simplemente, como estamos en medio de la discusión, me gustaría hacer una pequeña pero productiva reflexión y la siguiente. ¿Acaso este fondo y a lo que está destinado el fondo no está inmerso en el próximo plan de desarrollo? ¿Es acaso ajeno el tema de prevención y desastres? Ese muro del cual se habla, que se podría invertir en el muro, se podría también invertir para prevenir que el deslizamiento tumbe el muro. Es decir, es que estamos castrando casi que la posibilidad de tenerle a un mandatario recursos fijos para poder atender. Ahora, comprendo perfectamente la proposición, no tanto la proposición, sino la exposición y su tesis, concejal Carlos Vanegas. Pero recordemos también que lo que nosotros generemos hoy va a ir al alcalde y es el alcalde que finalmente es el ordenador del gasto. Perfectamente puede llegar el alcalde y decir, no estoy de acuerdo con el 1.5, lo va a hacer en el 3. O no estoy de acuerdo con el 1.5, se va a quedar sin nada, como lo trajo aquí al Consejo. Pero ahí sí haría yo una observación grande, y es que el acuerdo 046 contempla el 0.5. Es decir, que como lo trajo el alcalde, le está quitando recursos a este fondo. Ahora, vuelvo y repito, para que un acuerdo se entienda, para que un acuerdo que dice, sí, el alcalde podrá entonces destinar recursos. ¿Cuáles recursos? ¿De dónde? ¿Para qué entonces estas 10 sesiones si no vamos entonces a hacer un acuerdo que verdaderamente tenga un impacto frente al tema de prevención y desastre? Entonces esa es la reflexión que quiero generar frente a la proposición que ya mismo vamos a tener en la votación, y es, ¿acaso este proyecto no está también inmerso en una línea, en unos proyectos, y tiene el alcalde, el próximo alcalde, la obligación también de ejecutarlos? Es que construir muros, estar en salud, en ambiente, en educación, es necesario, pero prevenir también es necesario. ¿Será que no nos merecemos entonces, y pensándolo mucho en estos grupos y en los eventos, que quién sabe qué eventos tendremos, no nos merecemos tener para este alcalde esta cifra? No comparto esta proposición y por supuesto la votaré negativa, honorables concejales. Espero tengan en cuenta esta exposición. Muchas gracias. Permítame, honorable concejal don Jairo, el secretario, como abogado, quiero que me aclare el concepto del trámite del proyecto de acuerdo. Señor presidente, de pronto
problema que este proyecto de acuerdo dice que se apruebe el informe y tengo ahí como un lapsus. Presidente, a sus órdenes siempre, a disposición del Consejo. El tema del trámite de los proyectos de acuerdo, en este caso, todas normas que sea de carácter general, tiene un procedimiento que está establecido en la ley. A ustedes, obviamente, también los acoge lo que ordena la ley quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso de la República. Ahí se señala cómo es el procedimiento general, lo que está regulado en otras normas, y se indica que la proposición del informe, que el informe de ponencia siempre terminará con una proposición. Y esto es bueno que los honorables concejales me escuchen, lo hemos hablado varias veces cuando yo tuve la oportunidad de ser secretario general del Consejo, la jurídica del Consejo también, para que estén pendientes. La proposición con la que termina todo informe de ponencia no indica más que darle trámite al proyecto. Si los honorables concejales votan positivo, se continúa con el paso siguiente, que también está establecido en la ley, y es votar el articulado, el preámbulo y el título. Y si los honorables concejales no aprueban la proposición, como ha ocurrido en otras ocasiones, simplemente no se le da trámite al proyecto. Pero es un tema de ley, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Uno, cuando mira la partida presupuestal, debe tener dineros. Es que no tiene sentido tener una partida de riesgo y que no le asignemos nada. La misma ley lo manifiesta y debe tener partida, llámese en porcentaje o en valores, pero la debe tener. Cuando estuvimos reunidos en la comisión segunda, pues hablé con la doctora Eunice, la contadora, y siempre se han agotado esos dineros, siempre. Entonces, no podemos decir acá que en estos momentos no le vamos a aprobar una partida para ese rubro. Yo me pregunto, independiente del dinero que tenga, entonces si hay un desastre, ni siquiera hay una partida presupuestal, ¿dónde la va a sacar? Entonces, a mí me parece que, llámese como se llame, porcentaje o valor preciso, entonces, pero sí deben tener un valor significativo para este grupo. Muchas gracias, presidente. Señor concejal, voy a poner en consideración de los concejales la proposición del honorable concejal Osorio de que no se tome el porcentaje. Señor presidente, seguía yo una... perdón. Muchas gracias, señor presidente. Hay algo, señor presidente, y es que si usted va a una institución educativa en este momento, llamémosla el previte, ruta de evacuación no hay. Si hubiera un terremoto o temblor, no hay una ruta de evacuación. Si usted pregunta cuántos simulacros han hecho en esa institución educativa en estos últimos años, no sé cuál sería la respuesta para los responsables. Pero entre la línea estratégica de la Secretaría de Gobierno aparece una línea donde dice promoción y prevención, aparece otra donde dice riesgo y aparece un presupuesto destinado a cada ítem. Entonces, si hay una atención del desastre, que así es como está el proyecto actual, atención al desastre, no es que el proyecto de acuerdo esté dando facultades al alcalde a hacer promoción con base en el fondo, porque es que la ley es muy clara. La ley lo que le está diciendo es plan de gestión del riesgo, que lo tiene el municipio, tiene un comité de riesgo, que lo tiene el municipio, falta el fondo. El fondo en el acuerdo anterior, el 046, decía quién hacía parte de ese fondo. Y en ese entonces había Contraloría Municipal, por eso era que estaba la personería jurídica. En este momento en Copacabana no hay Contraloría, entonces por eso se quita la personería jurídica en este acuerdo. Yo, ¿qué
qué pienso, señor presidente, de acuerdo a la proposición que hace el concejal Jairo Osorio, y es, si usted crea el fondo, entonces el acuerdo municipal diría, modifíquese el proyecto de acuerdo cero tal en la creación del fondo, y diría quién serían los responsables de ese fondo. Pero si usted no le va a dar plata a ese fondo, ¿para qué el artículo 2 o el artículo 3? Leamos, si quiere, si usted me permite, señor presidente, le leo nuevamente el artículo 3, si no se le va a poner plata al fondo. El artículo 3 dice, no tengo los anteojos, me queda más difícil, pero si me colabora la honorable concejal. Objetivo. El objetivo del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres es de facilitar el eficiente y oportuno recaudo, asignación, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de los procesos de conocimientos y reducción del riesgo de desastres, así como la contabilización y el control de los recursos para financiar el direccionamiento de las políticas de gestión del riesgo de desastres. Ahí dice varias cosas, que tiene que haber una política pública, que tiene que haber un plan de acción para la mitigación de cualquier riesgo del municipio de Copacabana. Entonces, yo no entiendo la proposición, porque si usted crea el fondo, vuelvo y lo reitero, entonces digamos, ¿qué es el fondo? ¿Qué es el fondo de acuerdo a la ley y de acuerdo a la modificación del proyecto? ¿Qué es el fondo? ¿Para qué el fondo? ¿Y cuáles son los lineamientos que ese fondo debe tener en el momento de un desastre? Y así nos desenredaríamos un poquito más. Mi proposición es, pues mi acotación es, mi voto sería negativo en el momento de que digan no le coloquemos rubro al proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Mire, concejal Roy, usted está diciendo que para qué crearlo si no se le va a entregar plata. Yo jamás he dicho eso. Dije que es discrecionalidad del alcalde lo que él le vaya a entregar a ese fondo. Usted ya dijo una situación muy clara y muy concreta. Dentro del plan de desarrollo hay línea de prevención, ahí va plata ya. Entonces no venga a decir que yo soy planteando que no se le plata. Estoy hablando de esa discrecionalidad del alcalde, cuánto le va a dejar a ese fondo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces, Gracias, señor presidente. O sea, lo que señala el concejal es muy importante, lo mismo que el concejal Jairo, que en el acuerdo 046 estaban pues unos objetivos más amplios, se establecieron unos integrales de comisaría, o sea, claramente se establece una dirección o de qué manera se deben invertir o gastar esos recursos que tienen en el fondo. El acuerdo que ahorita presenta la administración es más corto, demasiado corto, y pensaría uno que suprime muchos elementos de esto, pero recuerden que ahorita se le agregó la palabra modificación o adiciones, algo así, modifiques, o sea, todos estos elementos que están en este proyecto de acuerdo 046 siguen vigentes. Lógicamente vimos como que por sustracción de materia de algunas entidades que ya no existen en el municipio, que no tenían operatividad, pero es que este acuerdo 05 lo que está modificando es este 046. Básicamente, entonces todos esos demás elementos que están en el 046 estarían vigentes. ¿Qué es lo que piensa uno? Tal vez por la metodología, digámoslo así, entre comillas, legislativa, que todos tenemos muy claro que los proyectos de acuerdo son actos administrativos, pero sí me hubiera gustado más que de una vez de parte de la administración se hubiera presentado un proyecto de acuerdo en el cual se extrayeran todos los elementos que están en este proyecto de acuerdo 046, se ubicaran y se perdieran a tiempo, por ejemplo, sacando las entidades que ya no están, y se ubicara y se adecuara de la manera como debiera quedar, para que no tengamos proyectos de acuerdo dispersos. Y en última se estableció una norma que expresamente se deroga al 046. Pero ¿qué pasa con este 05? Que estamos modificando situaciones del 046 y del 96, que básicamente son lo que tiene que ver con la cuenta crece, con establecimiento público,
recursos de la administración. En este proyecto de acuerdo estaba el 0.5%. Es que es más, ya ahorita haciendo un miramiento, digamos, más juicioso de este proyecto 046, pensaría uno que en este proyecto que presentó la administración no se iban a hacer porcentajes, porque ese no fue el objetivo de la administración, modificar el porcentaje, porque el porcentaje ya estaba dado al 0.46. Yo pensaría que no debemos meter la mano, con el mayor respeto lo digo, lo que tiene que ver con el tema de porcentajes, porque ese ya está establecido en el proyecto de acuerdo 046 reitero. Es decir, en mi criterio, mirando la manera como se presentó el proyecto de acuerdo que es de total iniciativa de la administración municipal, se debe aprobar tal cual se pasó. Igual la administración está en la obligación de seguir apropiando el 0.5%, porque ese elemento no lo presentó la administración. Y nosotros, ahí sí comparto la posición que hablaba en alguna medida el concejal Vanegas, es que no podemos establecer un porcentaje que la administración no ha pedido que se establezca, porque estaríamos cometiéndole la mano al bolsillo de la administración. Si ya está establecido el 0.46 con el 0.5%, déjenlo así, en mi criterio. Y los otros elementos siguen vigentes porque se está modificando. ¿Qué pasa? Y lo reitero, por dinámica y por metodología, otras entre comillas, y ahí las diversos proyectos de acuerdo, se debió más bien tomar y cambiar todo lo que se debía cambiar para que no quede una bolsa de retazos. Y que estemos aplicando eventualmente el 0.5 si pasa, pero para aplicar el 0.5 tengamos que volvernos al 0.4, el 0.5 en 2015, tengamos que volver a los 9 años para mirar qué es lo que dice el 0.46 de 96. Pero son proyectos de acuerdo que son de iniciativa de la administración. Y nuestro criterio está aprobarlos o reprobarlos como corporación política administrativa, en este caso de decisión, lo que tiene que ver con este proyecto de acuerdo. Entonces, honorables concejales, ahorita sí quiero más que hacer una proposición que tengamos claridad, y es que este proyecto de acuerdo, así como lo planteó el concejal Jairo Osorio, se debe dejar sin plantear porcentajes, porque el porcentaje ya está dado en el mismo acuerdo 046 del 96. Muchas gracias, presidente. Observen que con el punto 5, eso nos da casi un total de 61 millones, y este año la administración invierte más de 400 millones en la mitigación de los riesgos. Entonces, yo le veo pues un tiempo a que se le ponga un porcentaje al acuerdo. Entonces, ya con todas estas observaciones, voy a poner en consideración la proposición de Osorio, ratificada por el concejal Aves, de que no se tenga en cuenta porcentaje en este voto nominal, señor secretario. Antes de la votación, bien puedo. Entonces la inquietud es queda con el porcentaje del proyecto anterior, el que se tiene. Porque es que aquí se está hablando modifíquese en todo el acuerdo, entonces va a quedar sin dinero. Muchas gracias, señor presidente, gracias. De todas maneras, lo importante es aterrizar la situación, uno trata. Pero yo no puedo decir, modifíquese el acuerdo 046 del año 96 en su artículo 1, en su artículo 4, entonces la comisión le da un respaldo en 1.5. Entonces, ¿cómo quedaría el artículo donde se habla del porcentaje? También se va a derogar, porque si la proposición del concejal Osorio es esa, entonces ¿cuál sería la otra artículo, el otro artículo que se le daría frente a un porcentaje? O sea, no quedaría claro, se enredó más la situación de presidente. Yo creo, siendo muy responsable o muy atrevido, como lo voy a hacer, no hay claridad en el proyecto.
Desde el principio se dijo que venía cojo por este acuerdo. Desde el principio se dijo que el acuerdo anterior estaba muy bien redactado y que se había que ajustarlo a la ley 1523 del 2012, se ajustaba y se le intentó hacer unos ajustes y yo veo que no hay concordancia de acuerdo a lo que el mismo concejal Carlos Vanegas explicó. Usted tiene todo el derecho, señor presidente, usted es el presidente, en poner a todo el consejo a que vote positivo y negativo, pero yo creo que la claridad frente al proyecto de acuerdo no la hay. Muchas gracias, señor presidente. Hay una proposición de mesa, ahora presentada por el radio. De nuevo, muchas gracias, presidente. A ver, concejal Roy, yo considero que sí hay suficiente investigación. Yo le entiendo la proposición del concejal John Jairo Osorio. En el proyecto que pasa el alcalde es sin ningún porcentaje. Nosotros en comisión segunda aprobamos el 1.5 y en el acuerdo que existe de 1996 está aprobado el 0.5. ¿Qué quiere decir, John Jairo? Que lo dejemos como lo pasó el alcalde porque ya existe el 0.5. Para mí hay suficiente claridad, porque el 0.5 existe en el acuerdo 046 del 96. ¿Qué haría sin recursos? ¿Qué haría con los recursos que venía desde 1996? Entonces, yo creo que hay suficiente, señor presidente. Muchas gracias. Recursos del punto 05 a 61 millones. Hay una proposición del honorable concejal John Jairo Osorio ratificada por Jaime Díaz, señor secretario, voto nominal, para que no se tomen en cuenta porcentajes en este proyecto de acuerdo. Cardonali John Jairo. Negativo. Díaz Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Negativo. López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Álvaro. Positivo. González Gómez Hernando. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Negativo. Osorio Echeverri John Jairo. Positivo. Pérez Rueda James. Positivo. Rosero Moreno Lidia. Torce Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera López. Negativo. Vanegas Cuesta Eduardo. Positivo. Villarreal José Alexander. Positivo. Hay 10 votos positivos por la proposición del honorable concejal John Jairo Osorio. En consecuencia, entonces queda el artículo como pasa la proposición del honorable concejal de no tomarse porcentajes. Entonces ahora sí se abre la discusión sobre el artículo 4, anuncio que va a cerrarse. Bien, puede hablar el concejal. Señor secretario. Hay una proposición del concejal Rodolfo Vanegas que se retire el proyecto de acuerdo y se presente y se pide al alcalde que lo envíe en secciones ordinarias para por estar claro ante plenario. En consecuencia, usted va a hablar con la concejal César. Antes de la No voy a votar la promoción de Vanegas de que se retire y se lo pase a la de perdón, Robinson.
Voto nominal, señor secretario, frente a la comisión que se acaba de leer del honorable concejal Robinson Vallecas. Cardona Gil Jairo. Negativo. Díaz Ángel Mauricio. Negativo. Díaz Hernández Luis Alberto. Negativo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía González. Negativo. González Gómez Fernando. Negativo. Mesa Ángel de la Luz. Negativo. Osorio Echeverri John Jairo. Negativo. Pérez Rueda Jama. Negativo. Rosero Moreno Quisi. Tobón Celi Benjamín Darío. Negativo. Vanegas Herrera Robinson. Positivo. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Negativo. Villa Ramos Alexander. Negativo. Señor presidente, hay unos votos negativos por la propuesta del honorable concejal Robinson Vanegas. En consecuencia, entonces, negativa a la proposición, siga, señor secretario, ya había anunciado esas mesas, perdón. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Esa será mi última intervención. Quiero saber entonces, después de aprobar la proposición del honorable concejal James Díaz, quedamos en que no tendrá recursos asignados de este proyecto de acuerdo, puesto que cuando llegó este proyecto de acuerdo ni siquiera había tenido en cuenta el 0.46. Entonces, así tal como se aprobó, quiere decir que ni siquiera el 0.5 quedaría, porque el alcalde nunca propuso un porcentaje. Quiero también entonces, adicional a esto, decirles a los responsables que no se vayan a sorprender cuando efectivamente haga voz popular de lo que es público, que son las decisiones que nosotros tomamos en el Consejo frente a los grupos organizados y frente a la comunidad. Pues esto debe estar en la página del Consejo, debe estar en todas partes, pero me voy a encargar de hacerlo muy público, porque me parece que castramos la posibilidad de tener recursos para proyectos importantes en el municipio. Y le informo, señor presidente, que tengo que retirarme para una reunión. Muchas gracias. Bien, puede darlo por la concejal. Entonces, señor secretario, voto nominal frente al artículo 4 que se acaba de aprobar la proposición aditiva, como queda, sí, porcentaje inicial. Les teníamos que el artículo 4 decía recursos, una suma anual o inferior al 1.5% de los ingresos provenientes de libre destinación de los fondos de la administración municipal. Este artículo fue derogado por voto de los honorables concejales. Entonces, a este artículo recursos No existiría la. ¿Cómo queda? ¿Cómo va a quedar ese artículo? Queda Eso, más o menos. queda con el de 0.46, pero Está con la proposición de John Jairo, sí que es la proposición. No, es como la pasó directamente al señor alcalde. Sí, porcentaje. ¿Cómo Muchas gracias, señor presidente. Ahí es donde yo digo. Entonces, remitámonos al proyecto que existía, donde hay porcentajes. Porque si aquí estamos manifestando que es cero, va a quedar sin cero, así de sencillo. Porque es que no nos estamos remitiendo al artículo del proyecto que existía. Gracias, señor presidente, concejal Jairo. Se incluyó en los debates en comisión primera y segunda, perdón, en los cuales no participé, pero sí tenemos conocimiento y que el concejal de una manera muy minuciosa nos acercó el acuerdo 046. En el acuerdo 046 había unos elementos, unas situaciones que ya estaban planteadas y estaba al 0.5%. Este acuerdo 05 del 2015 que está modificando
yo era alcalde, que se modificaran, o sea, el tema de la cuenta y otras situaciones, pero el tema del punto 5 él no lo presentó porque sigue vigente en el 046. O sea, eso es lo que yo me refería, que qué bueno hubiera sido que parte de la jurídica del municipio se hubiera presentado un proyecto de manera integral, donde se derogara el 046 y no se dejara vivo, sino que se presentara la propuesta de una vez bien con el porcentaje y no hacer una cosa de acuerdo. Pero ahora, ¿qué pasa? Se modifica el 046, se hace un nuevo acuerdo en que se eliminan algunos aspectos del 046, pero el 046 sigue vigente, porque no hay una derogatoria expresa del 046. Se derogan algunos artículos de manera tácita a través de la modificación que se introduce. Señor presidente, entonces en este no debería decirse nada de recursos. Es que así. Ahí está, ¿cuánto es recursos? No, señor presidente. Simplemente se abole ese artículo y se sigue con otro artículo. Señor presidente, muchas gracias. Estamos complacidos en un paso de agua. El tema es sencillo. En la última parte se derogan todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. No más. ¿Por qué? Porque como tenemos elementos del artículo anterior que quedan infirmes, esas quedan infirmes, pero lo que pasa es en la parte de abajo sí se le colocan y se derogan todas aquellas disposiciones que le sean contrarias a aquellas que la pueden participar. Bueno, entonces vamos a aprobar ya el artículo 4 como el artículo 4 queda así: los recursos del Fondo Municipal para la gestión del riesgo de desastre estarán sujetos a las aportaciones que para efecto se asignen en el presupuesto general del municipio sujeto al marco fiscal de mediano plazo. Señor secretario, Ahí no lo van a dar sin plata. Ahí no lo van a dar sin plata. Cardona y Jairo, positivo. Díaz Manuel Mauricio, positivo. Díaz Hernández Luis Alberto, Positivo. Díaz López de Aníbal, Negativo. López Manuel Fernando, Positivo. Gallego Mejía Duarte, Positivo. González Gómez Hernando, Positivo. Mesa Arango César Augusto, Osorio Echeverri John Jairo, Positivo. Pérez Rueda James, Positivo. Rosero Moreno Tibia, Dolores Benjamín Darío, Positivo. Vanegas Herrera Robinson, Negativo. Vanegas Díaz Pedro Eduardo, Positivo. Villa Luis Alexander, Positivo. Son 11 votos positivos, señor presidente, para el artículo 4. En consecuencia, aprobado el artículo 4 con todas las observaciones que se acaban de leer. Señor secretario, por favor, leer el artículo 5. Artículo 5. Destinación de los recursos. El destino de los recursos será para financiar los proyectos y actividades pendientes a mejorar el conocimiento, prevención y mitigación del riesgo, así como también la atención integral de los desastres en el momento en que se presenten en el municipio. Leído el artículo 5, que es la destinación de los recursos. Señor secretario, voto nominal. Secretario, señor presidente, no anuncio va a cerrarse. No dijo anuncio va a cerrarse. También, pero la voy a conceder. Muchas gracias, señor presidente. Yo no entiendo el tema de los recursos. Si ahí dice que destinen los recursos para la atención de desastres y no se le dieron recursos, y como lo expliqué ahora, dentro del plan de desarrollo en las líneas estratégicas aparece la prevención y promoción. Entonces, habría que derogar ese artículo. No hay más, señor presidente. En el anterior está establecido el porcentaje, el fondo, que es la creación de esta cuenta, queda con recursos. Les repito, son 61 millones de pesos y este año invirtieron más de 400 millones. Se necesita crear esa subcuenta para que los recursos de la gestión y demás que lleguen allí vayan a. No, pero de todas maneras, como para que quede la
En consecuencia, entonces, pongo a consideración el artículo 5 leído en la destinación. Anuncio que lo voy a cerrar. Gracias, señor concejal Alonso. Queda cerrado, señor secretario. Cardona Wilson Jairo. Positivo. Díaz Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Montoya Nieva. Negativo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Eduardo. Positivo. González Gómez Hernando. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Osorio Echeverri Don Jairo. Positivo. Pérez Rueda Mamer. Positivo. Rosero Moreno Nidia. Tobose Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera Robinson. Negativo. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Positivo. Villa Raven José Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 11 votos positivos por el artículo. En consecuencia, es aprobado el artículo 5. Lectura del artículo 6, señor secretario. Artículo 6. Administración y ordenación del gasto. La administración y ordenación del gasto del Fondo Municipal para la gestión del riesgo de emergencias y desastres de Copacabana corresponde al alcalde municipal o que este delegue de acuerdo con la ley. Leído el artículo 6, lo pongo a consideración de los formulados. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Señor secretario, voto nominal. Cardona Wilson Jairo. Positivo. Díaz Jaime Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Nieva. Negativo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Eduardo. Positivo. González Gómez Hernando. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Osorio Echeverri Don Jairo. Positivo. Pérez Rueda Mamer. Positivo. Rosero Moreno Nidia. Tobose Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera Robinson. Positivo. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Positivo. Villa Ramos Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 2 votos positivos por el artículo 6. En consecuencia, se aprobó el artículo 6, artículo 7, señor secretario. Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción. Leído el artículo. Vamos a. Y deroga aquellas normas que sean contrarias. Y deroga aquellas normas que sean contrarias. Estamos en el sexto. Lea el artículo 7. Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción. Y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Leído el artículo 7, lo pongo a consideración de discusión. Señor presidente, yo propongo que se le adicione a ese artículo que se deroga todas las normas que le sean contrarias. Entonces, esa es una proposición que hay que votar. Voten al señor secretario de Unidad. Amén. Y Carlos Vanegas. Cardona Wilson Jairo. Positivo. Díaz Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Negativo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Eduardo. Positivo. González Gómez Hernando. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Osorio Echeverri Don Jairo. Positivo. Pérez Rueda
Señor presidente, hay dos votos positivos por las propuestas de los honorables concejales Javier Díaz y Carlos Vanegas. Por lo tanto, el artículo séptimo quedará así. El presidente de Colombia, a partir de la fecha de su sanción, y deroga todas las normas que le sean contrarias. Leído el artículo, se abre la discusión sobre el mismo con la modificación que hacen los concejales. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada, señor secretario, voto nominal. Carbona Guillermo Jairo. Positivo. Díaz Juan Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Negativo. López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Eduardo. Positivo. González López Hernando. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Osorio Excelente Juan Jairo. Positivo. Pérez Rueda James. Positivo. Rosero Moreno Limpia. Tobón Célere Jaminarío. Positivo. Vanegas Herrera Positivo. Positivo. Vanegas Díaz Calderón. Positivo. Y Villarreal Alexander. Positivo. Hay 12 votos positivos por el artículo 7. En consecuencia, se aprueba el artículo séptimo y entonces aprobado todo el articulado de lectura del preámbulo, señor secretario. Se pone a consideración el preámbulo. El Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades legales, constitucionales y con observancia especialmente las conferidas por los artículos 113 y 338 de la Constitución Política, artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, y artículos 2, 92 y 93 del Decreto 1333 de 1986 y la Ley 1523 del 2012 y las demás normas afines y complementarias. Ese es el preámbulo del acuerdo, señor presidente. Leído el preámbulo, lo pongo a consideración de los corporados. Anuncio que lo voy a cerrar. Queda cerrado. Señor secretario, voto nominal. Carbona Guillermo Jairo. Positivo. Díaz Juan Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Negativo. López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Eduardo. Positivo. González López Hernando. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Osorio Excelente Juan Jairo. Positivo. Pérez Rueda James. Positivo. Rosero Moreno Limpia. Tobón Célere Jaminarío. Positivo. Vanegas Herrera Robinson. Vanegas Díaz Calderón. Positivo. Villarreal Alexander. Positivo. Señor presidente, los votos positivos por el preámbulo de la En consecuencia, aprobado el preámbulo de lectura al título, señor secretario. El título del proyecto de acuerdo es por medio del cual se modifica el acuerdo 046 del 17 de diciembre de 1996. Leído el título, lo pongo a consideración de los corporados. Anuncio que lo voy a cerrar. Queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. Carbona Guillermo Jairo. Positivo. Díaz Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Negativo. López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Eduardo. Positivo. González López Hernando. Mesa Arango César Augusto. Osorio Excelente Juan Jairo. Positivo. Pérez Rueda James. Positivo. Rosero Moreno Limpia. Tobón Célere Jaminarío. Positivo. Vanegas Herrera Robinson. Negativo. Vanegas Díaz Calderón. Positivo. Villarreal Alexander. Positivo.
Señor presidente, 11 votos positivos por el título del proyecto. Quiere la plenaria que el proyecto 005 de 2015 se convierta en acuerdo municipal, señor secretario. Sí, señor presidente. Si así es, efectivamente sírvase proseguir con el trámite y continuemos, señor secretario, con el orden del día. Quinto, palabra del señor presidente Luis Alberto Díaz Hernández, clausuración de las secciones extraordinarias. Muchas gracias, señor secretario. Nuevamente, cordial saludo al secretario de Gobierno Municipal, doctor Andrés Felipe Pineda Ríos, un hombre que ha venido acompañándonos desde que empezó esta legislatura y aún desde otra secretaría sigue articulado con el Consejo Municipal, a los honorables corporados, a las personas que hacen parte de esta logística, al hijo del honorable concejal Hernando, que Dios lo bendiga, acompañe en este proceso ya casi en su recta final a ocupar una de estas curules. Ya tuvo hoy la oportunidad de ver el fuego y los estándares que determina la Constitución y la ley. Exhortarlo a que se prepare. Es muy interesante este ejercicio democrático. Agradecerle a los honorables concejales que estas 10 sesiones extraordinarias convocadas por el señor alcalde, con la anuencia y la eficiencia ya en esta tarde de la aprobación de este proyecto de acuerdo, pienso que es más de forma que de fondo. Es un proyecto necesario para una creación de una subcuenta que va a determinar mucho flujo de dinero que se tiene que manejar por aquí. Amén, obviamente, los recursos que vienen ya asignados por el proyecto anterior. Muchachos, invitarlos a la cordura, a que sigan en su actividad proselitista, con lectura, con ética, con decencia, y que la que realmente gane Copacabana sea la democracia y la gente. No quiero extenderme más, hemos estado hoy en un intenso y arduo debate. Felicitaciones a todos por sus aportes. Le fue a continuar usted con el orden del día, señor secretario. Sexto, palabra del doctor Alberto Pineda Ríos, presidente de las sesiones extraordinarias. Presidente, muchas gracias, señores concejales, muchas gracias a todos por el estudio juicioso y la aprobación del proyecto de acuerdo 005 de 2015. Por aquí nos veremos nuevamente el 1 de octubre con la ayuda de Dios. Quedan oficialmente clausuradas estas sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo Municipal. Séptimo, himno del municipio de Copacabana. Thank you.
14 de septiembre a las 9 de la mañana hay una reunión del Comité de Garantías donde invita el doctor Andrés Pepinarios.